Vale, y el último tema que os había prometido grabaros, el de las virtudes que habíamos puesto en clase el último día, pero bueno, como vamos a ver el tema como vamos a hacer examen más adelante para que podáis repasarlo. Os había dado la hojita esta, ¿vale? En la que estaban todas las virtudes, las cardinales y las anejas, dependientes de ellas. Y entonces, simplemente por recordaros que esto está ahí, que ahí tenéis las definiciones. Y con respecto a lo que es el primer punto de este tema 7, las virtudes en la tradición teológico-moral católica, yo os comentaba, ¿no?, que la Sagrada Escritura evidentemente posee, ¿no?, pues todo lo que es un concepto de la virtud griega, y entonces el libro de la sabiduría especialmente. Hay un término que se llama, se dice en griego, arete, que es para referirse a la virtud. Y evidentemente pues esto también está metido en la Sagrada Escritura a través de la versión griega de los 70, pues se traduce también, ¿no?, como con esta palabra, arete, pues algunas expresiones hebreas que significan pues casi siempre la acción gloriosa de Dios, ¿no? Entonces, está ahí presente en lo que es el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, pero como esto lo hemos visto, lo voy a saltar un poquito por encima, sencillamente pues recordároslo, ¿vale? Que no es algo extraño, que está presente en el Nuevo Testamento también. Verdad que se usa poco el vocablo arete en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, que se aplica a Dios. Y hay dos pasajes más, ¿vale? Filipenses 4:8 y 2 Pedro 1:5. Y bueno, se refiere en general pues al buen comportamiento de los cristianos, es decir, que sí que está metido. Sí que se habla mucho de los vicios en el Nuevo Testamento. San Pablo hace unos resúmenes ahí. Y bueno, ya de esto os comento un poquito. Entonces, sencillamente es recordar que la Sagrada Escritura subraya que la iniciativa del esfuerzo para adquirir las virtudes humanas incluso, no parte tanto del hombre, sino que parte, dijéramos, de Dios. Porque las virtudes cristianas se conectan con la acción del Espíritu Santo. Y se desconfía pues de esta virtud en sentido griego, porque se dice que la virtud en sentido griego pues busca la perfección humana, y eso te lleva al orgullo, y el orgullo pues te aleja de Dios. Y entonces, pues en el fondo es una visión distinta, ¿no?, de lo que es la, la virtud humana. Vale. Esto en cuanto a lo que sería la tradición teológico-moral católica en la Biblia. Luego los padres del magisterio y los teólogos lo hemos visto todo pues viendo Pinkers, el resumen de Pinkers. Y entonces pues ahí tampoco me voy a detener mucho, simplemente recordar eso, ¿no?, que los padres apostólicos hablan también, no de una manera sistemática, de las virtudes morales, ni tampoco de la moral en general, y que bueno, que pues hay que ir rebuscando un poquito en sus escritos para darse cuenta de que en el fondo también valoran esto, también valoran las virtudes, también valoran... eh, San Agustín, por ejemplo, tiene una frase que es citada aquí por el autor de nuestro manual: la virtud es una buena cualidad del alma por la cual se vive rectamente, que no puede ser usada para el mal y que Dios produce en nosotros sin nosotros. ¿Vale? Es una definición que está también, se encuentra formulada por Pedro Lombardo, pero que bueno, que es de origen agustiniano. Vale, entonces, en fin, bueno, aquí cito también de dónde se saca este origen agustiniano, pues del libro de San Agustín, que se llama De Libero Arbitrio. Pues ahí está citada también, ¿no?, en el 2.19. Santo Tomás de Aquino también lo utiliza, o sea, quiero decir que es algo frecuente, ¿vale? En los padres y un poquito de la teología clásica, también medieval. Y luego pues vimos un poquito, siguiendo la explicación histórica de Pinkers, que todo lo que es la teología de Santo Tomás, que ha sido subrayada por la Iglesia, pues tiene también una estructura evidentemente virtuosa, ¿eh? Da la impresión un poco de que no, según algunos autores, pero ya hemos criticado que eso no es verdad. Que San Agustín está fundada en una moral no de la ley, no del cumplimiento,
sino en una ley también que valora las virtudes humanas y que la subraya muchísimo. Sí que es verdad, y esto es importante, Santo Tomás, ¿vale? Que Santo Tomás no admite la transformación de las virtudes por la caridad, pero reconoce al menos que la caridad vivifica a todas las virtudes humanas por su inspiración. Y esto en Santo Tomás de Aquino pues es importante también, ¿vale? Vale, y básicamente era esto con respecto a lo que era bueno, pues todo el tema de las virtudes. En Santo Tomás, por completar esto, ¿no? Que también lo tenéis en los apuntes que os he dado de Pinkers, la moral está regida por la razón práctica perfeccionada por las virtudes infusas y adquiridas humanamente, pero esta razón, que está arraigada en la fe y recibe de ella con los dones de sabiduría y de consejo una luz superior, pues dijéramos que se fundamenta precisamente en eso, ¿no? En la fe. Y por otro lado, en todo lo que es la vida espiritual, ¿no? Y por otro lado, la razón se fortifica por las demás virtudes morales y dones que se corresponden. Que ya os decía que ahí había un encaje un poco de bolillos por parte de Santo Tomás, que es un poco ahí como con calzador, pero bueno, que es lo que intenta demostrar, o más bien mostrar, es que todo está en el ser humano, en el cristiano, en perfecta armonía y relación recíproca, ¿no? Que es como un organismo. Y ya digo, él no admite que sean cosas distintas, sino que un poco como que pone el plano natural y luego el plano sobrenatural y intenta buscar la armonía. También se puede decir que directamente la caridad transforma el plano natural y lo eleva, ¿no? Hasta el punto de que es otra cosa, ¿no? Somos una criatura nueva. Y bueno, entonces son dos maneras de verlo. Hay libertad en ese sentido de verlo. Nosotros lo vamos a presentar más pues como una elevación, ¿vale? Como la segunda opción. Más que seguir a Santo Tomás en eso, pues decimos que las virtudes humanas son absolutamente distintas, ¿vale? Vale, el siguiente punto sería las virtudes morales, ¿vale? Os he dicho que tenéis en la hoja esta, en la que os había dado todas las virtudes morales, pues un poquito la clasificación. Estamos refiriéndonos a las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todas las derivadas unidas a esa, ¿vale? No hablamos aquí de la fe, de la esperanza, de la caridad, que son virtudes morales, teologales, ¿no? Que bueno, que estudiaremos en otra parte de la materia, que son virtudes teologales, perdón. Entonces, ¿la idea cuál es? Definir qué es una virtud humana y ver de qué manera nos ayuda. En términos generales, la virtud os comenté que puede ser definida como hábito operativo bueno. Esa es la definición clásica. ¿Vale? Es un hábito porque es algo que se realiza, dijéramos, a través de repetición de actos, entonces se convierte en algo habitual. No porque sea automatismo, ¿vale? Pero bueno, ahora después lo explicamos. Es operativo porque me lleva también a obrar el bien más fácilmente. Y es bueno porque si fuera malo sería un vicio, ¿vale? Que es precisamente lo contrario. Entonces, las virtudes ¿qué hacen? Perfeccionan las potencias operativas de modo que puedan realizar las acciones buenas e incluso excelentes con facilidad, prontitud, agrado y naturalidad en diversas circunstancias y ante diversos objetos. Es decir, es lo que Aristóteles llama con naturalidad con el bien. Nos hacen con naturales con el bien, ¿vale? Las virtudes humanas. Entonces, se dividen las virtudes o los hábitos operativos buenos en sobrenaturales. A ver dónde tengo aquí la clasificación. En sobrenaturales y en naturales. Los sobrenaturales son sencillamente pues las virtudes infusas por Dios, ¿vale? Entonces, ahí no estamos hablando de virtudes morales, sino de virtudes infusas por Dios. Quiere decir, no se adquieren a través de repetición de actos, sino a través de que Dios te las da y ya está, ¿no? Y entonces, dijéramos, yo puedo tener el don, la virtud, pues de ser, os comenté pues el tema de la importancia, por ejemplo, en San Pablo de la castidad, ¿vale? La castidad a nivel de virtud humana. Y
al mismo tiempo también necesito el don de Dios, ¿vale? La virtud de la castidad no es solamente una virtud humana, sino también es algo que se pide a Dios y Dios regala, ¿no? Y entonces hay que pedirlo al Señor porque son virtudes recibidas por Dios con la gracia. Estas otras virtudes humanas o adquiridas, o sea, las que no son a través de la gracia, ¿vale? Las que no son infusas, sino las cardinales y las que dependen de ella, se clasifican además en otro tipo de virtudes, que no nos van a interesar todas, nos van a interesar las virtudes morales. Pero bueno, para tener la clasificación clara, entera, distinguimos entre virtudes intelectuales, que no nos van a interesar, ya digo, y luego virtudes morales. Entonces, dentro de las virtudes intelectuales se llaman así porque estas virtudes inhieren, la palabrita esta de inherir, quiere decir, se ponen dentro, crecen dentro de lo que sería la razón, es decir, perfeccionan más su capacidad de conocimiento, tanto conocimiento especulativo como el conocimiento para actuar, conocimiento práctico, vamos a decir así, ¿no? Mientras que en cambio las virtudes morales inhieren, se dan, crecen y ayudan, dijéramos, a la voluntad y también, dijéramos, perfeccionan la voluntad en el sentido de que hacen más fácil que yo quiera el bien y por otro lado también en las tendencias sensibles, es decir, mi sensibilidad se ve perfeccionada también por las virtudes, ¿vale? Entonces, las virtudes morales, grosso modo, son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza, que son las virtudes morales principales, que son las que nos van a interesar. Sí que es verdad que la prudencia también se puede introducir dentro de lo que son las virtudes intelectuales. Ahora vemos por qué, ¿vale? Entonces, dentro de las virtudes intelectuales, la clasificación que se suele hacer es que hay, dentro de la razón especulativa, ¿vale? Razón para conocer, conocer por conocer, no para actuar, sino conocer por conocer. Están los hábitos de los primeros principios especulativos, que se llama intelecto, es una terminología clásica también. En estos hábitos, dijéramos, no hay ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Sencillamente se llaman hábitos, pero bueno, pues es la manera de decir que es algo que está como estructural dentro de nuestra razón especulativa. Y en estos hábitos no morales, sino hábitos en general, en estas estructuras que tenemos dentro de nuestra razón especulativa, en realidad pues son parte de nuestra naturaleza, ¿vale? Entonces no hay ningún tipo de esfuerzo. Y luego están, dentro de estos hábitos de los primeros principios especulativos estaría, por ejemplo, el principio de no contradicción, ¿vale? Una cosa no puede ser algo y al mismo tiempo su contrario a la vez, en el mismo sentido, tal, ¿no? Eso es un hábito, dijéramos, una estructura racional, ¿no? Una cosa no puede ser algo y lo es su contrario al mismo tiempo, en el mismo sentido, no sé, cosas de este estilo, ¿no? Y luego están los hábitos de los primeros principios morales, que sería lo que llamamos sindiéresis, ¿vale? Donde también está pues un poco el decir, pues, hacer bien, ¿no? Y evita el mal. Por ejemplo, es una cosa como muy estructural que todos tenemos. Luego el problema está en darle a eso un contenido. Después está en otro orden de hábitos, dentro de la razón especulativa también, el hábito de considerar las cosas a partir de las causas últimas, que es lo que se llama metafísica, ¿vale? Que se estudia en filosofía. Y luego estaría, en tercer lugar, el hábito de estudiar las causas últimas en los diversos ambientes y descender a conclusiones, que serían las diversas ciencias. Pues la ciencia matemática, por ejemplo, la ciencia física, no sé, cualquier tipo de ciencia, pues al final estudia las causas últimas de cualquier evento, ¿no? Y entonces intenta concluir, pues mirad, esta es una norma, esta es una regla, esta tal. Y bueno, básicamente así es como se produce la ciencia, ¿no? A través de la razón especulativa que tiene esas reglas también de, vamos a decirlo así, de lógica absoluta, ¿no? Y que da igual que seas de una cultura, seas de otra, seas de un tiempo, seas de otro, todo el mundo entiende. Entonces, luego está dentro de las virtudes intelectuales también, ya no referidas a la razón especulativa, sino referidas a la razón práctica, el hábito que determina y dicta aquello que se debe hacer en cada caso concreto para actuar en modo virtuoso y que presupone la buena voluntad. Y esta es la prudencia, ¿vale? Y por eso la prudencia, aunque es una virtud moral,
podemos también clasificarla dentro de lo que serían las virtudes intelectuales, porque esta también forma parte de lo que sería la razón práctica para actuar, ¿vale? Inhiere en ella. Y perfecciona también ese aspecto, dijéramos, del conocimiento, ¿vale? De nuestra razón. Y ayuda a conocer mejor, ¿no? Para actuar bien. Y después, aparte de esto, de la prudencia, pues estaría también el hábito de producir bien determinados objetos. Que esto es, bueno, pues si yo soy un buen escultor, ¿no? Y tal, pues al final eso requiere un hábito también, requiere pues un saber hacer, pero en cierto modo también puede ser algo que se recibe por don, ¿vale? Hay gente que tiene una habilidad especial también porque recibe una especial como estructura para saber cómo hacer las cosas, tiene una mayor capacidad y entonces, bueno, por un lado se requiere pues, una técnica, ¿no? Un aprendizaje, una repetición de actos y tal, por otro lado es verdad que puede haber un cierto don, ¿no? Entonces, estas virtudes intelectuales en general dan la capacidad de obrar bien, pero no aseguran el recto uso de esta capacidad. Es decir, yo puedo ser un buen matemático, pero utilizar mi matemática para producir pues el mal, ¿vale? O hackear un ordenador, o puedo ser un buen químico y pues utilizar esto para producir una bomba atómica y matar a la humanidad, no sé, ¿no? O sea, puedo ser muy bueno desde un punto de vista técnico, artístico, puedo ser muy bueno en cualquier ciencia, en la matemática, en la física, lo que sea, y sin embargo esto no quiere decir que sea una buena persona, ¿vale? Mientras que en cambio, cuando hablamos de la prudencia, se presupone la buena voluntad de la persona, ¿vale? Porque no se puede hablar de verdadera sabiduría, ¿no? Que es el hombre prudente, en el fondo, pues es un hombre que busca la sabiduría en sentido que busca el bien, si no hay un presupuesto de buena voluntad, ¿vale? Hasta aquí un poquito lo que sería la presentación de estas virtudes intelectuales, ¿vale? Y entonces ahora vamos a las virtudes morales, que son las que nos interesan. Entonces, hemos dicho que es virtud en general, se puede definir como hábito operativo bueno, ¿vale? Entonces, hay que alargar la definición, lo siento, entonces la definición sería hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, regulado por la recta razón en la forma en la cual lo regularía un hombre prudente, ¿vale? Esta es la definición clásica aristotélica. Entonces, voy a ir explicando un poco por encima lo que sería esta definición para que se entienda bien, ¿vale? Primero, hábito electivo. ¿Qué quiere decir? El hábito de la virtud moral se entiende que es el hábito de la buena elección. No de cualquier elección, sino de la buena elección. Entonces, este hábito, dijéramos que la virtud perfecciona la libertad propia de mi actuar, ayudando a hacer elecciones buenas con mayor facilidad. Entonces, la elección es un acto de la voluntad, la elección buena es un acto propio y principal de la virtud moral. Es decir, que no se puede entender la virtud moral como una especie de automatismo, ¿no? Ya, bueno, yo soy virtuoso y entonces automáticamente ya hago elecciones buenas, ¿no? Ni tampoco, pues, en sentido de eh, costumbre, ¿no? Es que es mi costumbre, yo siempre soy bueno, ¿no? Eh, hay que elegir correctamente, ¿no? Y siempre, pues, la voluntad va a intervenir por el medio, entonces, bueno, van a ser acciones libres ayudadas por la virtud, ¿vale? Y se supone que lo que tengo que intentar buscar en cada elección pues es la elección buena. Entonces, la acción virtuosa requiere saber aquello que se hace, saber qué es lo que estoy haciendo. Segundo, elegir interiormente lo que estoy haciendo, ¿vale? En cuanto bueno, aquí y ahora. Y tercero, obrar con firmeza y con constancia, superando los obstáculos que habitualmente se pueden dar, ¿vale? Esto en general, dijéramos, en cuanto a hábito electivo. En cuanto que consiste en un término medio relativo a nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que el hábito, o sea, que el acto electivo debe adecuarse al dictamen de la recta razón. Es decir, por ejemplo, en el movimiento del apetito para alimentarse, vamos a suponer, por ejemplo, yo voy a comer, una persona que mide 2 metros
y que pesa 120 kilos, ¿vale? Y que está fuerte, que es deportista, tal, evidentemente va a necesitar comer más comida que una persona de 50 kilos, que es bajita, eh, que es pequeñita, ¿no? Dijéramos. Y entonces va a tener que comer menos uno que no el grande, ¿no? Entonces, el término es relativo a nosotros en el sentido de que este va a tener que comer más, este va a tener que comer menos, y cada cual tiene, dijéramos, algo que está bien, y después puede haber un exceso de comida o un defecto, ¿vale? Un exceso de comida o un defecto. Y es en relación a la circunstancia de cada cual, dijéramos, ¿no? Entonces, ¿quién es el que establece, dijéramos, esa proporción adecuada en cada caso? Pues la recta razón, ¿vale? La recta razón lo que hace es intentar establecer cuál es la medida media, que no es una medida aritmética, ¿no? Que sea común a todos, sino que es, bueno, pues más o menos, dijéramos, moverse dentro de un ámbito, ¿no? Y vale, esto más o menos para explicar lo que es el término medio, ¿no? Evidentemente, con respecto a la justicia no pasa exactamente igual, ¿vale? Con respecto a la justicia, o sea, yo os he hablado de la templanza, se podría hablar también de la fortaleza, y hay una relatividad un poquito eh, que pueda tener que ver un poco con la circunstancia de cada cual. Con la justicia no pasa lo mismo, o sea, si lo justo es pagarle a un trabajador que trabaja en una determinada empresa entre 1.200 y 1.400 euros en España, lo que no puedo hacer es decir, no, no, es que esto es relativo a mi empresa, ¿no? Entonces, mi empresa ya debería haber unas circunstancias muy, muy, muy rocambolescas para que yo pudiera justificar pagarle 1.100, ¿vale? Entonces, lo justo es pagar entre 1.200 y 1.400, pues me tengo que adecuar a eso, y viendo también al mismo tiempo que si mi empresa produce mucho y gana mucho y tal, pues hay que incentivar también a los trabajadores y hacer partícipe, dijéramos, de esa riqueza de la empresa también con mayores incentivos económicos, o a lo mejor contratando a más personal y dando trabajo como buen empresario, ¿no? Pues yo me preocupo de dar trabajo a más gente y tal. Bueno, más o menos, ¿no? Y después el tercer punto es regulado por la recta razón en el modo en el que lo haría un modo prudente, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La virtud moral individua e impera eh, eh, el acto concreto, ¿vale? Que tengo que hacer a través de un juicio de la razón práctica, ¿vale? Mi razón es la que va a juzgar qué es lo correcto en esta situación, y esa razón está perfeccionada, decíamos antes también, ¿no? Por la virtud moral de la prudencia, que es, como llama clásicamente Aristóteles, la auriga virtutum, ¿no? El jinete que controla los tres caballos de las otras virtudes, que son la prudencia, que son la fortaleza, la justicia y la templanza, ¿vale? Entonces, es, dijéramos, la que controla realmente. Entonces, por eso también, en cierto modo, ayuda a conocer mejor, y también, aparte de ser una virtud moral, inhiere también en la razón práctica, ¿vale? Y por eso es la virtud más importante, la virtud de la prudencia. Entonces, permite individuar la elección que aquí y ahora tiene que ser elegida, es decir, son disposiciones que ayudan, pero también que hacen conocer en nuestro actuar, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. Entonces, ese es el acto también de la virtud moral. Y bueno, esto es con respecto, dijéramos, a esa definición larga de la virtud moral, que es la importante, ¿vale? Vale, y luego habría que hablar, en el siguiente punto dice el perfeccionamiento habitual de la elección a través de las virtudes morales, ¿vale? Que este es un tema que es importante porque también incluye lo que serían las dos dimensiones de las virtudes morales y cómo la prudencia pues interviene, ¿no? Entonces, a ver, la virtud moral tiene dos dimensiones. Una es la dimensión intencional y otra es la dimensión electiva, ¿vale? La dimensión intencional sería básicamente decir pues, que hay un deseo firme y estable de actuar siempre virtuosamente. Entonces, deben ser fines rectos y se debe superar el egoísmo, ¿no? Por ejemplo, si quiero ser justo, pues tengo que querer ser justo, ¿no? Si no quiero ser justo,
pues entonces, si no está esa dimensión intencional dentro de mí, es que ni siquiera se puede hablar de que pueda haber virtud moral, ¿no? Pues imaginemos que una persona paga 1.200 euros a un trabajador al que por justicia se le deben 1.200 euros, pero en realidad ni se ha preocupado de saber si era lo justo ni nada, o sea, paga 1.200 euros por quitarse de en medio al trabajador, pero que no se preocupa realmente de él, ¿no? Ni de saber qué es lo bueno. Pues eso no es virtud, ¿vale? Hay que querer ser justos y el desorden habitual de los apetitos sensibles puede hacer que pues la fortaleza y la templanza pues tampoco se quieran vivir como eh, virtudes morales. O sea, si yo soy una persona muy viciosa, ¿vale? Del juego, del alcohol, del sexo, de lo que sea, pues difícilmente voy a tener como intención querer ser bueno en esos aspectos, ¿no? Entonces, no se podría decir que cuando es una cosa habitual, viciosa, ¿no? Viciosa, en la que no hay lucha alguna, en la que no hay ninguna percepción del bien, que pues, no se puede hablar ni siquiera de esa dimensión intencional, ¿vale? Entonces la dimensión intencional es importante, pero no es la más importante, ¿vale? La más importante es la dimensión electiva, es decir, elegir realmente según el bien. Entonces, esta es la principal, porque si no se pone en acto, no se puede hablar de acto de virtud, ¿vale? Y entonces esto es igual a que hay la elección de acciones que realizan en los fines que decimos que son virtuosos, ¿no? Pues, las acciones justas, las acciones templadas, las acciones fuertes, ¿vale? Sean de lo que sean, del tipo que sean. Entonces, en el, en el, en el orden cronológico, dijéramos, aunque las virtudes morales tienen estas dos dimensiones, hay que introducir entre medio otra más, que es la virtud de la prudencia, que se pone en medio, ¿vale? Entonces, primero tengo que tener la intención de actuar según, conforme a las virtudes morales, después interviene la prudencia y finalmente haré un acto de la virtud de la justicia o de la virtud de la templanza o de la virtud de la fortaleza, ¿vale? Pero siempre mediado por la virtud de la prudencia. Entonces, ¿qué es lo que hace, cuál es la misión, dijéramos, de la prudencia? A ver, hace falta en cada acción, después de que yo pues quiero ser justo, quiero ser templado, quiero ser fuerte, ¿vale? En cada acción es necesario individualizar la acción o las acciones a través de las cuales el fin virtuoso que quiere conseguir la virtud de la justicia, de la fortaleza o de la templanza, eh, digo, la acción a través, o acciones a través de las cuales el fin virtuoso puede ser realizado aquí y ahora, ¿vale? En general dijéramos, hay intención de ser justo, pero yo quiero ser justo con ese trabajador, aquí y ahora, ¿no? En esta circunstancia. Entonces, eh, para superar los obstáculos y para hacer la elección justa, sobre todo las pasiones que son antecedentes que veíamos, ¿no? Anteriormente y que pueden influir sobre el juicio práctico, ¿no? De la razón, pues hace falta que la prudencia impere y diga, voy a pagar tanto, ¿no? Y hago un acto de justicia. O voy a comer tanto y hago un acto de templanza, ¿no? O voy a, no sé, el ejemplo que queráis. Entonces, por último, una vez que la prudencia interviene, entonces ya hago la elección recta, ¿vale? Actúo mi voluntad y controlo los apetitos de la sensibilidad según el imperio que hace mi juicio según la recta razón, que es mi juicio según la prudencia, ¿vale? Siguiendo la prudencia. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque hay una dimensión intencional, la prudencia siempre media, y después realizo la acción según la virtud que sea, ¿vale? Vale. Y después, dentro de lo que es los hábitos morales y la intencionalidad del acto concreto, hay que tener muy claro esto, ¿no? Que esta dimensión intencional, eh, dijéramos, tiene una intencionalidad básica, tanto en la voluntad, mi voluntad tiene una intencionalidad básica, como mis apetitos sensibles tienen una intencionalidad básica, y esta intencionalidad es perfeccionada por los hábitos morales, ¿no? Si yo tengo
una vida virtuosa en general, pues mis apetitos sensibles van a estar moderados habitualmente y mi voluntad va a querer el bien con mayor facilidad, ¿vale? Que es lo que hemos llamado antes con naturalidad con el bien. Entonces, la voluntad tiene necesidad de un perfeccionamiento habitual para atender establemente a los fines que exceden el bien propio del sujeto. Por ejemplo, la justicia es uno de ellos, ¿no? Pues la justicia a mí no me aporta en concreto nada, ¿no? En sentido directo, pero sí que lo hace en el sentido de que moralmente yo debo dar lo justo al otro, ¿no? Entonces, en cierto modo, es un bien que llega incluso a transmitirse al otro sujeto y por eso, pues bueno, la voluntad me mueve incluso a vivir esa bondad, dijéramos, con el resto, ¿no? Y luego, los apetitos de la sensibilidad tienen que ver sobre todo con mi propio bien. Si yo me harto hamburguesas, pues me pongo gordo, ¿no? Si yo me doy al vicio de las drogas, pues me vuelvo pues, una persona dependiente de ellas, ¿no? Entonces, los apetitos sensibles también necesitan un perfeccionamiento habitual que los disponga a aspirar al bien sensible según el juicio de la razón, de la recta razón, ¿vale? Entonces, también, en ese sentido, la dimensión intencional, gracias a las virtudes, se perfecciona, ¿vale? Vale, y las virtudes morales, por eso decimos que son el presupuesto necesario para que luego la prudencia se pueda dar, ¿vale? Entonces, gracias a las virtudes morales, lo que decíamos, pues se vuelve con natural juzgar rectamente de cualquier fin, en cualquier acción, y es un presupuesto necesario porque para poseer la recta razón en las acciones que tengo que cumplir, según la prudencia, pues se requiere que uno posea ya las virtudes morales, ¿no? Y eh, eh, quiera vivir según esas virtudes morales y posea virtudes morales. Entonces, por eso es tan importante el tema de la educación, ¿no? Pues si uno no es educado en virtudes, pues difícilmente va a poder ver todo esto, ¿no? A no ser por una especial gracia de Dios, etcétera, que también hemos visto que no solamente la vida buena está reservada pues, a los virtuosos, a los que son educados según la virtud, sino también a aquellos que reciben una gracia especial de Dios, a aquellos que a lo mejor, pues, gracias a su experiencia moral, pueden salir de ese círculo, a aquellos que reflexionando también, ¿no? A través de la reflexión, pues pueden llegar a ello, o a aquellos que a lo mejor por una experiencia moral negativa, pues llegan a deducir que el vicio está mal, ¿no? Entonces, que empiezan a moverse hacia el bien. Vale, entonces esto ya os decía, es diverso a las virtudes intelectuales. Las virtudes morales presuponen se presuponen en una persona buena, mientras que en cambio las virtudes intelectuales, pues no. ¿Vale? Y esto básicamente con respecto a el perfeccionamiento de de la dimensión intencional. Y luego, bueno, pues veis aquí también en el libro que los fines virtuosos son los principios de la prudencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la prudencia lo que desea es que tú seas justo, que tú seas templado y que tú seas fuerte, ¿vale? Y luego al mismo tiempo, si eres justo, deseas actuar en cada caso, justamente deseas actuar en cada caso si eres templado de forma templada y si eres fuerte, pues de forma fuerte, ¿vale? Entonces dijéramos que la prudencia es el principio, o sea, los fines virtuosos de la justicia, de la templanza y de la fortaleza son un poco como el motor que hace que después la prudencia pues actúe todo lo que actúa, ¿vale?